Vamos a preguntarle a un hombre que de derecho sabe bastante más que nosotros, es el doctor Hernán Colli, y lo hemos convocado aquí para que nos ayude a entender un poquito esto desde el Colegio de Abogados, a ver si logramos desentrañar de qué va todo esto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, en realidad lo primero que uno tiene que decir frente a esta situación es que, como bien vos estabas señalando, esta iniciativa no es nueva. Porque de hecho reconoce antecedentes. Yo voy en una previa haciendo un repaso de los temas. La última resolución del Ministerio de Seguridad, si bien tenía una conformación diferente en cuanto al contenido y al alcance, es una resolución del año 2011, donde en aquel entonces la ministra Nilda Garré ya incorpora como anexo a una resolución la necesidad de establecer algún tipo de pautas para este tipo de protocolos de actuación. El otro tema que por ahí también hay que aclararlo es que esto no es una decisión unilateral del Gobierno Nacional. Este protocolo se discutió en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se desarrolló, creo que el día de ayer, culminó en San Carlos de Bariloche, con la participación de los representantes del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que actúan en nuestro país. Y llegaron a consensuar, entiendo yo, este tipo de normativa que, por lo menos esto sí por información periodística, porque no surge del texto expreso de la norma, fue acompañada por el 80% de los participantes de este Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad que, por otra parte, funciona al amparo de la Ley de Seguridad Interior. Así es. Ahora, obviamente el protocolo, lo primero que uno tendría que discutir es acerca de la necesidad o no de que existan este tipo de protocolos. O sea, porque la realidad es que la protesta que tiende a prevenir o tiende a subsanar este protocolo es relativamente nuevo, reciente en nuestra vida institucional, que tiene que ver con la aparición allí por la década del 90 de los denominados piquetes y con la necesidad de instrumentar este tipo de protestas frente a otras circunstancias socioeconómicas que atravesaba el país, como una forma de visibilizar los conflictos. Sin perder de vista que, en definitiva, se trata de el ejercicio de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, que pretende, por otra parte, viabilizar o conseguir otro tipo de derechos constitucionales que están detrás, digamos, y que también están en nuestro texto constitucional. Recién, en la noticia de que veíamos en el bloque anterior, se hablaba del tema del derecho al acceso a la vivienda. Muchas veces este tipo de manifestaciones, a través de la libertad de expresión, pretenden precisamente hacer visible otro tipo de conflictos. Ahora, ha habido un enorme crecimiento de este tipo de manifestaciones, o sea, de la forma llamada o denominada vulgarmente piquete, a la hora de poner sobre la mesa una discusión o un debate sobre el acceso a determinados derechos, ¿no? Ha habido una exacerbación de esta utilización, o como se quiera llamar, y demás. El punto es quién pone la vara para decidir cuál derecho está o cuál tiene más derecho que el otro a la hora de empezar a circular o quejarse respecto de algo. Digo, ¿dónde está la vara y quién decide dónde se pone esa vara? Bueno, en realidad, yo en términos cuantitativos no sé si hay más o menos piquetes o menos protestas de este tipo que hace algunos años. Bueno, los antecedentes del año pasado dan cuenta de que hubo más piquetes que días en el año. Claro, pero bueno. Lo que es cierto es que los conflictos tienden a ser más violentos, más persistentes en el tiempo y tienden a ser más, si se quiere, ilimitados. O sea, ilimitados en el sentido de que y menos orgánicos también, o sea que no siempre son organizaciones políticas o sindicatos los que organizan esto, sino de repente pueden ser, qué sé yo, los chicos de una escuela que están en desacuerdo porque la escuela no tiene las reparaciones adecuadas, los vecinos de un barrio porque les cortan la luz, o sea, pasa a ser todavía mucho más inorgánico, lo que torna más caótico también la forma de control estatal. Ahora, claramente en un Estado constitucional, quien tiene que poner los límites y tiene que establecer los mecanismos para resolver este tipo de conflictos entre derechos, es el Estado. O sea, es el Estado, no el Poder Ejecutivo, no el gobierno de turno, el Estado, a través de sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En realidad, todo lo que uno puede llegar a discutir en este tema, como en tantos otros, lo que reclama es que es necesaria una mayor institucionalidad, o sea, es necesario un mayor fortalecimiento de las instituciones que discutan precisamente las herramientas, los mecanismos para poner
digamos, en algún contrapeso y en alguna resolución la colisión de estos conflictos y la colisión de estos derechos. Y si las leyes, porque en definitiva no podemos perder de vista que este protocolo se enmarca en una ley sancionada por el Congreso, jamás tachada de inconstitucional, que faculta a este Consejo de Seguridad para discutir y tomar esta decisión. Si a alguien le parece que ese protocolo o que esa ley no es constitucional, tiene que hacer el planteo de la justicia, porque precisamente para eso está el Poder Judicial, para resolver esta clase de situaciones. Yo sí lo que, leyendo el protocolo, me da la sensación de que como herramienta podría ser valiosa, porque si no, hasta la inexistencia de este elemento, cada jefe operativo, cada gobierno provincial, cada fuerza policial podía llegar a actuar de manera disímil. Insta una etapa progresiva, digamos, establece como una especie de progresión en cuanto a la utilización de los recursos estatales para poder dirimir este conflicto entre el ejercicio de los dos derechos. Desde mi punto de vista, le faltaría quizás un poco más de reglamentación y de claridad, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con esto de se abrirá una instancia de negociación. Eso me parece que... O la utilización de la fuerza lo mínimo posible, bueno, ¿no? Digo... Eso ya, pero eso no vayamos tan lejos. O sea, la negociación, si la negociación es efectiva, seguramente puede hacer coexistir los derechos, porque a veces se trata de que se liberen un par de carriles en una ruta o que una manifestación pueda hacerse en una plaza pública y no cortando una avenida. Sí. Ahora, digamos, en ese contexto, ¿no? Y entendiendo que esto puede servir como una herramienta para empezar a poner cierta organización, si se quiere, o institucionalización de una realidad que existe, no la podemos soslayar, no podemos mirar para otro lado ni hacernos los distraídos. Digo, ¿cuán cerca o lejos estamos de que se termine dando lo que muchos están denunciando o reclamando no suceda, que es la judicialización de la protesta? Digamos, terminar con detenciones, con gente en comisarías, otras las rejas o judicializadas, solo por ir a protestar. Digo, ¿cuán lejos o cerca estamos de eso, que es parte de lo que los organismos sociales están discutiendo respecto a esta normativa? Ahí hay dos conceptos que por ahí, jurídicos, se quiere, que hay que tener en claro. Este protocolo no crea delitos. O sea, los delitos son los que están también en un código penal, sancionado por nuestro Congreso, constitucional en todos los tipos que se ven involucrados. El delito de interrupción, el del 194, que es el que más hace hincapié la norma, que es una figura en realidad atenuada porque en realidad no tiene que generar peligro a terceros, o sea, es la mera interrupción de las vías de circulación, el delito de daño, que también está en el Código Penal. Esos son delitos que hoy están en el Código Penal. Y el otro, entonces, en realidad esto los viene un poco a decir una verdad de perogrullo, o sea, dice, bueno, en realidad si usted hace esta conducta, está cometiendo este delito porque el Código Penal así lo prevé. Dice. Ahora, el otro concepto es el concepto de criminalizar la protesta social. Y esto también hay que ser preciso, porque el concepto de criminalizar la protesta social es cuando desde el Estado se utilizan las herramientas del Código Penal como un mecanismo de, se quiere, de persecución política, ideológica, o de poner en caja a un determinado sector de la población que se está manifestando. Y esa cuestión también, digamos, por ser vulneratoria de derechos constitucionales, porque el derecho a protestar no puede ser criminalizado, también es algo que en todo caso lo tienen que resolver otros poderes del Estado. Ahora, el punto, doctor, es que si las instituciones funcionaran como tienen que funcionar, uno no tendría que estar discutiendo estas cosas. Digo, si alguien que tiene un reclamo para realizar respecto de una situación X en su contexto de trabajo, en la falta de llegada de determinados servicios, etcétera, etcétera, o los chicos con un colegio fuera al canal al que debiera ir, manifestar a lo que le pasa y llegar a una respuesta que pudiera permitir resolverle ese conflicto, las cosas no tendríamos que estar discutiéndolas en estos términos, ¿no? No hubiéramos llegado hasta acá. Claro, por eso yo... Es como mucho más largo el camino, ¿no? Yo hacía hincapié que el protocolo, si pudiera ser, digamos, positivo en cuanto a la necesidad de detectar una necesidad pública, que es precisamente resolver el conflicto entre estos intereses, y a partir de detectar esa necesidad, establecer algún mecanismo legal para dirimir el conflicto. Desde mi perspectiva, quizás el protocolo tendría que haber abundado en lo que tiene que ver con esta etapa de negociación, porque la posibilidad de negociar quizás, digamos, que no está prevista en la norma, y quizás esto en la práctica se dé de esta manera, hay gente que se forma para asistir en una negociación. O sea, esto lo conoce en otro tipo de conflictos, los mediadores, los conciliadores. Entonces, a veces, por ahí, no necesariamente un negociador
perteneciente a una fuerza de seguridad va a ser la persona más idónea Claro. para tratar de entender cuál es la naturaleza del conflicto, tratar de canalizarla, tratar de generar un acercamiento entre esas personas que se manifiestan con el sector del Estado que seguramente puede estar en alguna situación de omisión y por eso se produce la manifestación. O sea, si hay un corte de luz, poder traer un vocero de la empresa que pueda aportar claridad acerca de cuándo se va a restablecer el servicio, para canalizar el conflicto. En realidad, el conflicto hay que gestionarlo. O sea, uno puede desear como una expresión de principio, decir que el conflicto no se produzca, pero el conflicto se produce porque hasta podríamos decir que está en la naturaleza humana. Entonces, lo que hay que es tratar de gestionarlo y hay gente que se forma para gestionar conflictos. Entonces, quizás lo que podría abundarse en este protocolo es, en vez de preocuparse tanto en cómo se va a usar la fuerza, que es a lo que nunca se debe habría que llegar, en tratar de establecer los protocolos para ver cómo se manifiestan. El otro punto es que hace una diferenciación en la enunciación de los conflictos, digamos, de las protestas que son espontáneas, de aquellas que están programadas. Sin embargo, en el caso de las protestas programadas, no se establece alguna pauta anticipada de cómo se va a tratar de trabajar ante esa protesta para evitar que se dé la interrupción de la circulación. Sí, y por último, a propósito de esto que usted decía, doctor, no decíamos, esto no es nuevo, y digo, y tampoco es la primera vez que se intenta buscar una resolución de esta naturaleza. En la ciudad de Buenos Aires se ha intentado que las protestas fueran anticipadas, que se pidiera una autorización para poder cortar determinadas calles. Frente a una realidad en la que todo esto no sucedió, tampoco hubo ninguna acción después de eso. Con lo cual, digo, no ha servido ya como idea el hecho de pedir que las diferentes agrupaciones que tienen pensado llevar adelante una protesta avisen con anticipación que van a cortar una arteria. No, pero podría generar, entiendo yo, por lo menos cuando esto se da en contextos urbanos, podría generar la posibilidad de que el Estado planifique de alguna manera y, no sé, y genere vías alternativas, cierre determinadas calles para evitar que se produzca un embotellamiento, la población esté por anticipado anoticiada de que el hecho va a suceder. El problema también central, que es casi sociológico, es que la protesta surge como una necesidad de visibilizar el conflicto y la verdad que cuanto más sorpresiva es, al menos el que protesta piensa que esto genera en el otro un sentimiento de decir, bueno, ¿por qué no le solucionan el problema a esta gente? Y bueno, pero no, tampoco sé si es así, porque quizás esto hay que dimensionarlo porque, y en esto quizás hasta los medios de comunicación muchas veces tienen que ver en que por ahí hasta ¿de qué manera se reflejan determinadas exactamente, hasta que las protestas no generan un determinado nivel de virulencia, por ahí esto no despierta la atención de los medios, entonces parecería que quienes protestan tienen que intensificar los recursos para poder visibilizarse de una mejor manera. Doctor, gracias por habernos explicado por lo menos estos detalles que son incipientes por el momento y vamos a estar avanzando y tratando de conocer un poco más sobre esto. Es larga la discusión, es arduo el debate, sobre todo por el punto al que ya hemos llegado en términos de la cantidad de cortes que se van dando a lo largo de todo el país en diferentes momentos, así que bueno, estaremos atentos a lo que ocurre. Y el otro punto es tener en cuenta al Poder Judicial, o sea, que solamente no se puede comunicar, sino que en definitiva los que después tienen que resolver si hubo o no hubo un delito son los jueces, son los fiscales, entonces no pueden tener una visión pasiva de la situación. Doctor, muchas gracias, bueno, muy amable, gracias por haber venido.